Hola a todos, bendiciones. Una vez más nos reunimos a través de este medio para continuar con nuestro estudio de la carta a los romanos. Nosotros nos quedamos en el versículo 7. Recuerda que este estudio es verso por verso de este libro tan importante que es la carta a los romanos. Antes de continuar, a mí me gustaría recordarles que como nosotros entendamos o interpretemos las primeras palabras del apóstol Pablo, pues esa va a ser la base para nosotros entender el tono que Pablo usa en toda su carta. ¿Por qué dijo lo que dijo a los creyentes en Roma? Muy bien. Yo les recomiendo que ustedes vean la lección anterior porque en la lección anterior nosotros le dimos la vuelta por completo a las primeras palabras del apóstol Pablo en el primer versículo de la carta a los romanos. Al examinar esas primeras palabras de Pablo a la luz del contexto cultural hebreo y de la fe hebrea del judío Pablo. En este caso estábamos hablando de la palabra que fue traducida al español siervo, que fue la traducción de la palabra en griego doulos, pero que en realidad esa palabra doulos no quiere decir siervo, sino esclavo. Yo les recomiendo que vean esa lección. Invertimos mucho tiempo en esa primera lección, analizando, examinando esas primeras palabras, y le dimos vuelta por completo a cómo en el cristianismo se han interpretado esas palabras por los comentaristas bíblicos, la interpretación que le han dado a esas primeras palabras. Así que yo les recomiendo que ustedes la vean. Vamos a continuar el versículo 7. En la lección pasada nosotros leímos todos los versículos que íbamos a estudiar de golpe, pero esta vez vamos a ir versículo por versículo. Así que Romanos capítulo 1, versículo 7 dice de la siguiente manera. Pablo dice: a todos los que estáis en Roma, gracia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. De hecho dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Bueno, este versículo 7 es conocido habitualmente como el sello distintivo del apóstol Pablo en todas sus cartas, en todas sus epístolas. Ese saludo inicial, gracia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, es lo que distingue las cartas de Pablo. Pero hay algunas cosas más que nosotros debemos aclarar aquí en este versículo 7. Lo primero es que, aunque si bien Pablo escribió esta carta a los romanos primordialmente a los creyentes gentiles en Roma, recuerde, cuando hablemos en nuestro estudio acerca de creyentes, nos estamos refiriendo específicamente a aquellos que reconocieron, creyeron y aceptaron que Yeshua, Jesús, era el Mesías, el Cristo. Muy bien, y creyeron en él, lo recibieron como el Mesías y por tanto como Salvador. Así que Pablo escribió esta carta primordialmente a los creyentes en Roma. Pero cuando Pablo dice aquí a todos los que estáis en Roma, número uno, nosotros debemos entender que en este versículo 7 específicamente él no se refiere a todos los que estáis en Roma, como el imperio romano, o romanos como todos los ciudadanos de Roma. No, no, no. Cuando se refiere a todos los que estáis en Roma, se está refiriendo exclusivamente a todos los creyentes. Estamos hablando específicamente de este versículo 7. El evangelio es para todos. Eso incluye todos los romanos, todos los ciudadanos romanos. Pero en este saludo inicial, Pablo está refiriéndose a creyentes. Así que cuando él dice a todos los que estáis en Roma, se refiere tanto a los creyentes gentiles como a los creyentes judíos, porque en Roma también había una gran comunidad de judíos que vivían allá. Se llaman los judíos que viven en la diáspora, en el extranjero. Y muchos de esos judíos, al escuchar el mensaje del evangelio, creyeron en Yeshua y le siguieron, lo confesaron como el Señor y Salvador entonces de sus vidas. Así que Pablo, cuando dice a todos los que estáis en Roma, se refiere a los creyentes, tanto gentiles como judíos. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ahora, fíjate al final de este versículo 7, que Pablo llama por separado a Dios el Padre y a Yeshua el Mesías. Eso lo digo para los creyentes que piensan que la esencia del Padre ha pasado ahora a la esencia del Hijo y que por tanto el Padre ya no es relevante. Pues así no es como Pablo lo ve. Y lo digo porque hay muchas ramas en el cristianismo que su doctrina y su teología enseñan de que el Hijo ha tomado ahora el lugar del Padre, que el Padre ha cedido su posición y por tanto el Padre ya no es relevante. O enseñan que Dios en el antiguo pacto, en este caso el Antiguo Testamento, se manifestó como Padre y por tanto era un Dios de juicio, de ira, de condenación, de castigo. Pero en el nuevo pacto Dios se ha manifestado como Hijo y ahora es un Dios de amor, de gracia, de misericordia, de perdón. Y esas ramas del cristianismo basan su teología en las palabras de Juan capítulo 14, donde se nos dice que uno de los discípulos de Yeshua se le acercó y le preguntó: Maestro,
enséñanos al Padre y nos basta. Yeshua le respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, de hecho, esas palabras de Juan capítulo 14 nos sirven a nosotros como un segundo testigo acerca de el la enseñanza que nosotros vimos la semana pasada, cuando analizamos el concepto hebreo del término Shaliach. Shaliach fue el término que Pablo tradujo al griego como apostolos. Pablo buscó una palabra que equivaliera o que estuviera cercana a lo que él estaba pensando, Shaliach, y encontró el término apostolos, que fue traducido al español como apóstol. Mientras que un apóstol es visto por los comentaristas bíblicos y por los cristianos como un mensajero que es glorificado por lo que hace o en lo que hace, y por eso es que hoy hay tanta apostolitis, como alguien lo dijo, inflamación del ego. El término Shaliach en realidad lleva el concepto de ser un agente o un representante legal de alguien. En otras palabras, está hablando de una tercera persona que ha sido empoderada y enviada para realizar negocios en el nombre de la persona que lo envía. Por tanto, el Shaliach debe ser visto por aquellos a quienes fue enviado o con quienes está tratando como igual a la persona que lo envió en cualquier grado de autoridad que se le haya dado. Y Pablo es el apóstol designado por Yeshua para los gentiles, y los gentiles deben ver a Pablo, el apóstol, el Shaliach, como igual a Yeshua en el grado de autoridad que se le haya dado. En este caso, recibir sus enseñanzas, sus palabras, como directamente de Yeshua. Me estoy dando a entender, pero sin embargo, aunque Pablo debe ser visto como Yeshua, Pablo sigue estando bajo la subordinación de Yeshua. Él sigue siendo subordinado a Yeshua, ¿verdad que sí? Pues de la misma manera se nos ha dicho que el Hijo se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Yeshua es el agente, el representante legal de Dios en la tierra para los hombres. Por eso el libro de Hebreos dice, consideren al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión. Y le llama el apóstol, el Shaliach, el representante de Dios, a quien el Padre ha designado y quien debe ser visto como igual a él. Muy bien. Así que, sin embargo, aunque Yeshua es visto como el Padre mismo, él dijo, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y yo no hablo mis palabras, sino las palabras del que me envió. Yo no vengo en mi nombre, el Padre es el que me envió, yo vengo en el nombre de él. Sin embargo, Yeshua, aunque debe ser visto como igual a Dios, él está subordinado todavía bajo la autoridad del Padre. Lo que estoy queriendo decir con esto es que en la teología de Pablo, él no permite que el Padre y el Hijo sean una misma persona, no. Para Pablo, ambos existen, ambos son importantes, ambos tienen sus propios atributos y funciones definidas, pero hay una jerarquía y el Padre está en la parte superior de ella. Muy bien. Ahora hay algo más que nosotros debemos ver en este versículo 7, y son los términos que Pablo usa para llamar a los creyentes, a los elegidos. Él les llama amados de Dios y santos. Esos son dos sinónimos, esos dos términos son sinónimos que se usan para llamar al pueblo elegido de Dios, aquellos que están en una relación de pacto con el Creador, y se usan por todas las escrituras. Pero estoy aclarando esto porque dentro del cristianismo se cree que estos son términos que Pablo acuña en el Nuevo Testamento, que son algo que Pablo, inspirado por Dios, empieza a usar en el Nuevo Testamento, y en especial para referirse entonces a los creyentes gentiles, a la iglesia que empezó en el Nuevo Testamento con la fe en Yeshua. Pero en realidad, estos términos se usan por todas las escrituras, porque en el Antiguo Testamento se usaba para denotar al pueblo que estaba en el pacto. En este caso eran los descendientes de Abraham, los judíos, los hebreos, y se les llaman amados de Dios, y fueron llamados a ser santos, se les llaman los santos de Dios. Así que en realidad lo que nosotros vemos acá es que simplemente Pablo está extendiendo el uso de estos dos términos pues a los creyentes en el Nuevo Testamento, en este caso a los gentiles, porque ellos están entrando también ahora en el pacto de Dios, que Dios hizo con Abraham, porque Dios lo ha renovado y ha permitido que los gentiles también tengan acceso a el pacto, a las promesas. Muy bien, al pacto de salvación, de redención.
Así que Pablo simplemente está extendiendo el uso de estos dos términos a los creyentes gentiles también en Roma. Muy bien, vamos a pasar ahora al versículo 8. Mira, en el versículo 8 Pablo dice: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo da gracias a Dios por la fe de estos creyentes en Roma que se está manifestando. Pero lo que es importante que nosotros veamos aquí, que va a ser fundamental que nosotros entendamos, es el orden en que Pablo dirige todas sus oraciones. Nota que él dice: doy gracias a Dios el Padre a través de Yeshua el Mesías. Muy bien. Esa palabra "a través de Yeshua el Mesías" también se puede traducir como mediante Yeshua el Mesías o por medio de Yeshua el Mesías. Esa palabra "a través" o mediante o por medio es la palabra en griego día, como luz del día. Así se escribe, D-I-A. Y quiero que sepan que en todos los manuscritos griegos que se han encontrado hasta la fecha, la palabra día en griego aparece ahí, a través, mediante. Sin embargo, en algunas Biblias al español se ha cambiado la palabra "a través" por la preposición por Yeshua el Mesías. Y sin duda alguna eso cambia el significado por completo de lo que Pablo quiso decir, porque una cosa es decir doy gracias a Dios el Padre a través de Yeshua el Mesías, a decir doy gracias a Dios el Padre por Yeshua el Mesías. Y aunque no hay nada de malo, obviamente nosotros siempre damos gracias a Dios el Padre por Yeshua el Mesías, pero eso cambia el significado de lo que Pablo quiso decir. Pero si Pablo en realidad está diciendo lo que quiso decir acá, entonces lo que vemos es que Pablo ve a Yeshua el Mesías como el intermediario entre Dios y los hombres. Muy bien. Ahora, no es mi intención detenerme aquí, enredarme en un asunto de debate teológico, pero hay un principio de las Escrituras que forma parte de la fe de los hebreos que es necesario que nosotros establezcamos y compartamos. Y es que en las Sagradas Escrituras hay una prohibición, está prohibido todas las personas, para cualquiera, el crearse una imagen que pretenda representar a Dios o alguno de sus atributos. Está prohibido crearse una imagen que sirva de referencia de Dios o mediar en el lugar de Dios. Muy bien. Así que dentro de las Escrituras esto es un no rotundo. Para la fe de los hebreos esto es un no rotundo. Y el versículo base de donde aparece este principio bíblico es Éxodo capítulo 20 versículo 4. Y quiero que sepan una cosa antes de citarlo. Y es que estas no son las palabras de Moisés. El pueblo no está escuchando a Moisés. De hecho, el pueblo está escuchando a Dios mismo. Y entre ese pueblo está Moisés escuchando la voz de Dios. En esa ocasión, casi 2 millones de personas, una multitud mixta, estaban los descendientes de Abraham y estaban los extranjeros que salieron también por mano de Moisés, todos juntos estaban al pie de la montaña santa y escucharon la voz de Dios, todos, no solamente Moisés, todos, casi 2 millones de personas, cuando Dios dijo: no te harás imagen de ninguna cosa en los cielos. Nada de lo que hay en el cielo se puede hacer imagen. No se puede hacer una imagen de Yeshua, no se puede hacer una imagen de Yeshua. De nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar. No, es un no rotundo. Ahora, obviamente, hay algunas denominaciones que pretenden tener una intención de hacer cosas que representen a Dios o que medien en lugar de Dios. Y obviamente a nuestra mente rápidamente va a venir el catolicismo, pero en realidad yo lo estoy diciendo por otro factor. Estamos viviendo en un tiempo de restauración de todas las cosas, porque está cerca la segunda venida, el retorno de Yeshua a reinar en la tierra, tal como nos lo prometen las Sagradas Escrituras. Y junto con esa restauración, pues esto es lo que está pasando. Muchas personas estamos retornando a las raíces originales de nuestra fe, que son bíblicas, que son hebreas. Muy bien. Así que obviamente, como eso significa retornar a las raíces hebreas de nuestra fe, pues hay movimientos de raíces hebreas, así se llaman. Y obviamente, ¿qué es lo que enseñan? Pues la fe hebrea. Ahora, el problema es que muchas de esas personas que han creído y han vuelto están retornando a las raíces de su fe hebrea, pues ¿de dónde están aprendiendo? De los hebreos, de los judíos, en este caso de los rabinos. Y aunque hay muchos judíos que han creído en Yeshua y se llaman comunidades mesiánicas de fe porque creen en el Mesías, pero muchos en las raíces hebreas
están escuchando las enseñanzas de muchos rabinos. Y una de las enseñanzas de los rabinos, que es muy peligrosa, es que ellos dicen que basado en Éxodo capítulo 20, versículo 4, ese versículo que citamos, donde no te harás imagen de ninguna cosa, ellos dicen que el cristianismo y los mesiánicos y los de raíces hebreas, pues están cometiendo un gran pecado y están errados al hacer que Yeshua, Jesús, sea el intermediario, el mediador entre Dios y los hombres. Y ellos se basan en Éxodo capítulo 20, versículo 4. Pero más adelante vamos a explicar en realidad qué ellos lo que están queriendo decir. Ahora, por otro lado, en las Escrituras está bastante claro que Dios mismo puede hacer que algo o alguien lo represente a Él. Pero Él, Dios, se reserva este derecho de ser Él mismo el que hace que algo o alguien lleve su nombre, vaya en su nombre o actúe en su nombre. Pero escucha, Él se reserva este derecho exclusivo. En otras palabras, Dios le dice a todos, no importa que sea el Papa, no importa que sea el apóstol ungido, la última Coca-Cola del desierto, el más santo de los santos, ni siquiera el Mesías hizo esto. Él dice, no te harás imagen. Pero por otro lado, Dios mismo, Él sí puede hacer que algo o alguien lleve su nombre, vaya en su nombre o actúe en su nombre. Por ejemplo, uno de los objetos o el objeto más sagrado dentro de la fe hebrea es el arca del pacto, ¿verdad? Pero el arca del pacto lleva el nombre del Creador. De hecho, se llama el arca de Jehová, con las consonantes Yud, Hei, Vav, Hei. Yo le llamo Jehová, otros lo llaman por otro nombre. Ahora, de igual manera, el sitio que fue más sagrado en la tierra fue el templo que construyó Salomón, el primer templo. ¿Por qué fue el sitio más sagrado? Porque Dios puso su nombre, sus ojos y su corazón. De hecho, se llamaba con el nombre de Dios. Se llamaba el templo de Jehová. Muy bien. Así que desde este principio subyacente de las Escrituras, de que Dios mismo se reserva ese derecho y Él puede hacer que algo o alguien vaya en su nombre, lleve su nombre o actúe en su nombre, los hebreos sí creen en la intervención de los ángeles como mensajeros de Dios. De hecho, hay un ángel que se llama el ángel de Jehová, que es el ángel del pacto, el ángel que le apareció a Moisés. Muy bien, que se llamaba el ángel de Jehová. Muy bien, los hebreos, los rabinos sí creen en la intervención de los ángeles. Los hebreos sí creen en la función de Moisés como mediador del pacto en el monte Sinaí. ¿Por qué? Porque, y de hecho, Moisés debía ser visto como Dios mismo, y a él le fue revelado el nombre santo de Elohim, Jehová, Yud, Hei, Vav, Hei, o Hashem, como otros quieren llamarlo, el nombre santo. Muy bien. Y a él se le reveló que cómo los sacerdotes, Aarón y sus hijos, debían bendecir al pueblo poniendo el nombre de Jehová sobre el pueblo 3 veces, ¿verdad? Yevarejaja, Jehová Beishmereja, Yaer Jehová Panabeleja Bijuneca, Yisá Jehová Panabeleja, Beyasen Leham Shalom. Muy bien, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová alce su rostro sobre ti, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti su paz. Los hebreos también creen en la intervención, la mediación de los sacerdotes, ¿verdad? Porque ellos ofrecían las ofrendas de Jehová y ellos elevaban las oraciones a Jehová en favor del pueblo y bendecían al pueblo en el nombre de Jehová. Ellos también creen en el oficio de los profetas como enviados en el nombre de Jehová. Por eso los profetas decían, vive Jehová, o así dice Jehová, y usaban el nombre de Dios, hablaban en el nombre de Dios. Así que los hebreos también entendían que el Mesías prometido por Dios, él iba a cumplir todas estas funciones. Así que la pregunta no es, ¿el Mesías puede ser el intermediario entre Dios y los hombres? No, la pregunta en realidad era, ¿quién es el Mesías? Y para Pablo, el rabino, el estudiante estrella de Gamaliel, Pablo, el fariseo de fariseos y hebreo de hebreos, está claro y él lo deja saber, que Yeshua, el descendiente de David,
es el Mesías y por tanto Él es el mediador. Así que lo que están diciendo los rabinos al enseñar de que Yeshua no puede ser el intermediario, al decir que los cristianos y las raíces hebreas están mal al ver a Yeshua como intermediario entre Dios y los hombres, lo que están diciendo es que el Papa, los cristianos o Pablo han hecho de Yeshua que Yeshua sea el intermediario entre Dios y los hombres, pero eso no es verdad. Porque no ha sido Pablo, no ha sido la iglesia, no ha sido nadie, ha sido el Padre mismo el que ha ungido al Hijo, el que ha enviado a Yeshua, el Mesías, el que ha puesto su nombre en él. Por eso él se llama Yehoshua. En una manera abreviada es Yeshua. Yehoshua quiere decir Jehová es mi salvación. Yeshua es Salvador, salva. Su nombre entero es Yehoshua. Y nosotros sabemos lo que decimos cuando lo abreviamos y decimos Yeshua. Así que no ha sido Pablo, ha sido Dios el que lo ha ungido. Así que desde ese principio subyacente de que el Padre elige, el Padre ha puesto su nombre en su Hijo Yeshua. Por eso Yeshua dijo a su pueblo, no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y van a reconocer de que Él viene en su nombre. Yeshua dijo, yo no... Si alguien viene en su propio nombre, ustedes lo reciben. Pero yo que vengo en el nombre del Padre, que fue el que me envió, ustedes me están rechazando. Por eso no me veréis más hasta que digáis, bendito Baruch, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Muy bien. Así que lo que yo quiero que vean es que en la mente del judío Pablo, nada ha cambiado. Toda oración debe ser dirigida en el orden correcto, al Padre. Muy bien, porque el Padre sigue siendo superior. Muy bien, pero ahora, siempre las Escrituras nos dicen que cuando se está haciendo un juicio, de que alguien está siendo señalado o se quiere hacer justicia, debe presentarse en un segundo 2 o 3 testigos. Yo quiero presentarles un segundo testigo de lo que les estoy diciendo, y es a Yeshua mismo, quien en Mateo capítulo 5, él declaró y expresó que nada de la ley de Moisés y los profetas iba a cambiar, que él no vino a abrogar, él no vino a abolir, él vino a que todo tuviera el sentido correcto, plerú, cumplimiento, a que fuera llenado hasta el tope. Muy bien, para que el Padre recibiera toda la gloria. Más adelante vamos a hablar de esa palabra mal traducida, plerú, cumplimiento. Muy bien. Así que después de decir que nada iba a cambiar de la ley y los profetas, de lo que el Padre ya había revelado, en Mateo capítulo 6, él le instruye a sus discípulos cómo deben orar. Y él les dice, Avinu Shema Shamaim, Itkadesh Shinha, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Toda oración debe ser dirigida al Padre. Así que en la teología, en la fe hebrea de Yeshua y de Pablo, nada ha cambiado. Toda oración debe ser dirigida al Padre, porque Él es supremo, porque Él sigue estando sobre todos, porque nada ha cambiado. ¿Y por qué debería cambiar? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que todas aquellas cosas que en otro tiempo nosotros no podíamos alcanzar a través de los medios o los mediadores que estaban en ese tiempo, porque tampoco fueron ofrecidas a través de Moisés, los ángeles, los profetas, ni siquiera la ley, pues en Yeshua nosotros sí alcanzamos ese perdón de los pecados de muerte, de los pecados mayores, y la justicia perdurable, porque a través de él y de su sacrificio en la cruz sí se han ofrecido a través del Mesías. Muy bien, espero que estén entendiendo conmigo. Si no entendieron algo, retrocédalo, porque no sé si voy muy rápido. Ahora, pasemos al versículo 9, donde Pablo dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo aquí pone a Dios como testigo de que por ellos ser creyentes en Yeshua, el Mesías, ha venido a ser parte importante de él hasta formar parte de sus oraciones diarias. Y con todo lo que nosotros hemos dicho hasta aquí acerca de Pablo como el rabino, como el judío, ese contexto cultural de Pablo, entonces quizá lo que nosotros debemos entender es que Pablo está hablando de esa costumbre judía de orar 3 veces al día, que algunos de los judíos más piadosos, en este caso
los fariseos tenían como costumbre orar 3 veces al día. Muy bien. Acerca de orar 3 veces al día, nosotros en la Biblia encontramos el primer testimonio con el profeta Daniel, quien estaba en Babilonia. Muy bien. De Daniel se nos dice que él oraba 3 veces al día. Y creemos que es desde ahí que viene esta costumbre de los judíos de orar 3 veces al día. ¿Cuáles son esos tiempos de oración? Bueno, David dice que él se va a adelantar a la estrella de la mañana. En otras, cuando dice adelantar, no es antes de que salga, sino antes de que se oculte. Muy bien, una estrella que se llamaba estrella de la mañana, o así se llegó a decir, como David veía, le puso nombre de estrella de la mañana. Muy bien, antes de que se ocultara esa última estrella, quizá la más luminosa. Así que está hablando de un tiempo en la madrugada, antes de que se oculten las estrellas, antes de que empiece a llenarse con la luz del sol. Muy bien. El otro tiempo de la oración es el tiempo de la oración del sacrificio de la mañana. En Israel serían las 9 de la mañana. Estamos hablando de la hora estándar de Israel, que es donde se ofrece el sacrificio de la mañana. A esa hora fue que Yeshua fue crucificado. Y el tiempo de oración del sacrificio de la tarde, que serían las 3 de la tarde en Israel, ese fue el tiempo en que Yeshua murió. Él no murió a las 6 de la tarde, sino a las 3 de la tarde. Muy bien. Los salmos, David también dice: bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad en la tarde. Otros creen también que posiblemente se está refiriendo que como el Shabbat se recibe en oración a las 6 de la tarde, pues eso se extendió a los otros días de la semana, pero con menos obligatoriedad. El hecho es que no solamente hay 3 tiempos de oración en Israel, hay muchos más, pero los 3 tiempos de oración estándares: a la madrugada, a las 9 de la mañana y en la tarde. Muy bien. Ahora, eso no quiere decir que cada vez que se leen las escrituras de alguien que oró a Dios, que se acercó a Dios en oración, que fue específicamente a esos 3 tiempos de oración, los cuales nosotros encontramos en el libro de los Hechos como un modelo que siguieron incluso los discípulos después de la resurrección de Yeshua. Muy bien. Ahora, pero la norma era orar a esos 3 tiempos de oración. Lo que no era la norma es que hubieron casos en que personas oraron a Dios en diferentes horarios, pero la norma eran esos 3 tiempos de oración. Ahora, yo quiero dejarles saber algo. Las escrituras nos dicen a nosotros de que la obediencia es mejor que el sacrificio. Porque los sacrificios, Dios dice, no está rechazando los sacrificios. Lo que está dejando saber Dios al decir que él quiere obediencia y no sacrificios, es que en los sacrificios muchos de ellos eran voluntarios. Muy bien, así que el ofrendador decidía qué era lo que iba a llevar, pero la obediencia a Dios es lo que en realidad le agradaba, y no tanto el sacrificio de un animal. Que lo hicieran como Dios lo dijo, donde Dios lo dijo, para el propósito que Dios lo dijo y con la intención que Dios lo dijo. No es que Dios está rechazando los sacrificios, es que le está recordando a su pueblo la importancia de la obediencia. Muy bien, la importancia de cómo nosotros hacemos las cosas. Cuando la Biblia habla de la importancia del corazón, está hablando de nuestra mentalidad, de nuestra conciencia, de la decisión moral que nosotros tomamos para con Dios, lo que hacemos, todo lo que hacemos para con Dios. Muy bien, hay un dicho que dice: la obediencia le facilita a Dios el propósito. Así que tu obediencia le facilita a Dios que Él cumpla su propósito en ti. Dios revela sus propósitos a través de su escritura, su Torah, su palabra. Así que tanto la Torah de Dios, que es la que nos enseña qué es lo que agrada a Dios y qué no le agrada, es la que nos guía. Así que tanto la Torah de Dios como Dios mismo tienen el mismo propósito, y es cumplir su voluntad de nosotros, que nosotros estemos en una relación con Dios. Muy bien, así que es bueno que nosotros aprendamos que la Torah, las instrucciones, nos ayudan a nosotros a formar una identidad de pueblo. Nos hace que nos diferenciemos también de los demás, nos da una identidad, crea en nosotros un carácter. Así que los hebreos, por eso es que tienen estos tiempos de oración establecidos. Muchos de ellos son principios encontrados en la Torah, y eso les facilita a ellos el crear esa identidad, ese carácter que los identifica entonces como pueblo de pacto. Y eso nos puede ayudar. Yo les estoy dando esta información para que sepan que no hay nada de malo en orar en otros tiempos, ¿verdad? Que no sean estos 3 tiempos señalados. Pero cuando nosotros
vemos estos principios y los adoptamos a nuestra vida, quizás se nos facilita a nosotros empezar a adoptar una identidad y un carácter de pueblo de Dios, porque no va a ser dejado así, queremos o no queremos, sino que nos va a ayudar a nosotros a formarnos un carácter y una identidad. Espero que me estén entendiendo lo que les estoy diciendo. También hay un principio en las Escrituras que es, por ejemplo, que en cualquier día nosotros podemos descansar y acercarnos a Dios, sí, pero en el Shabbat es sí o sí. En cualquier día nosotros podemos acordarnos de los pobres, perdonar y pedir perdón, sí, cualquier día del año, pero en Yom Kippur es sí o sí. ¿Me estoy dando a entender? Así que seguir las instrucciones de las Escrituras nos ayudan a nosotros a la obediencia y le facilita a Dios el cumplir su propósito en nuestras vidas. Vamos a seguir adelante. Nota que Pablo dice en el versículo 10, dice que rogando, el versículo 9 ha hablado de que formamos o forman parte de los creyentes de Roma de todas sus oraciones. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. En este versículo 10, Pablo muestra su interés personal de ir y visitarlos a Roma. Ahora, de hecho, 4 años más tarde, Pablo efectivamente va a llegar a Roma, pero encadenado, como prisionero, como preso en cadenas. Y de hecho, en el libro de los Hechos, al final del libro de los Hechos, en el capítulo 28, versículo 20, se nos dice que efectivamente Pablo intercambió algunas palabras con algunos líderes de una comunidad judía que vivía en Roma. Hechos capítulo 28, versículo 20 en adelante se nos dice: así que por esta causa os he llamado, dice Pablo, para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces, los líderes judíos ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya anunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla de ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Escucha ahora. Y algunos asentían a lo que se decía. En otras palabras, estaban de acuerdo, creyeron. Pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Muy bien, vamos a terminar hasta ahí. Muy bien. No es mi intención especular lo que se habló en esta reunión. Pero a mi parecer, estos líderes de esta comunidad judía no mostraron tener algún conocimiento de la carta que Pablo había enviado hace 4 años atrás a Roma. Pero lo que sí podemos ver aquí en el libro de los Hechos, al llegar al final del libro de los Hechos, es que efectivamente Pablo sí pudo llegar a Roma y pudo compartir con esta comunidad. Me imagino que habían también algunos creyentes que simpatizaban con los judíos, ¿verdad? Como se le llamaban prosélitos, ¿verdad? Ahora, lo que sí vemos es que muchos de ellos, de los que se reunieron ese día, que Pablo les estaba expresando el mensaje del Evangelio, asintieron, creyeron. Y así finalmente Pablo ha logrado algo para él y para el Señor allá en aquella ciudad de Roma. ¿Y qué con los otros creyentes a quien Pablo envió su carta 4 años atrás? No lo sabemos porque no se da registro de ellos en ninguna parte de las Escrituras. Ahora, versículo 11 y versículo 12 dice, Pablo ha manifestado su deseo de ir a Roma, dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común, a vosotros y a mí. Pablo aquí en el versículo 11 expresa su deseo, él dice por qué él quiere ir y visitarlos a Roma. Y es que él dice que quiere impartir algún tipo de don espiritual. Sin embargo, en el versículo 12, él retrocede un poco acerca de lo que ha dicho acerca de los dones espirituales y él explica que lo que él quiso decir es que al él visitarlos se van a dar aliento mutuo.
Hay diferentes puntos de vista entre los comentaristas bíblicos de por qué Pablo retrocedió un poco acerca de los dones espirituales. Pero lo que sería bueno para nosotros entender es que este concepto de dones espirituales no es un concepto nuevo del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. De hecho, los hebreos entendían que Dios por su espíritu impartía dones a su pueblo. De hecho, en el tiempo de Yeshua y de Pablo existía una comunidad que se llamaba los esenios. Muy bien. Se cree de hecho que Juan el Bautista, cuando se dice que él se crió en el desierto, es que se crió con los esenios, porque los esenios eran una comunidad judía que no estaban de acuerdo, entre ellos algunos sacerdotes, levitas, que no estaban de acuerdo con cómo se estaban manejando las cosas en Jerusalén. Y ellos se apartaron como pueblo de Dios al desierto y se cree que Juan el Bautista se crió con ellos. Muy bien, ahora, alrededor de 1946 al 56 se hicieron varios descubrimientos de rollos de las escrituras, rollos antiguos de esta comunidad de los esenios. Entre ellos hay algunos rollos de las escrituras, los manuscritos, los rollos de Qumran, y entre ellos también se nos habla acerca de los esenios. Y ahí aparece que los esenios en ese tiempo, en el tiempo de Yeshua, contemporáneos de Yeshua, creían en los dones espirituales, en los dones que Dios podía impartir por su espíritu. Pero quizá lo que nosotros debemos entender es que como este no es un concepto de los gentiles, Pablo posiblemente se dio cuenta que los romanos, los gentiles en Roma, no iban a entender a lo que él se estaba refiriendo por dones espirituales, porque era un concepto cultural de la fe hebrea, y podían sacarlo fuera de contexto y malinterpretarlo. En el libro de los Hechos nosotros damos cuenta que una comunidad más cerca que los romanos, los samaritanos que vivían ahí cerca y que decían ser descendientes de Jacob y que creían en el Dios de Israel, o algunos samaritanos allí sacaron fuera de contexto a Pablo y a Bernabé, y uno de ellos quería comprar el don del Espíritu para sanar, y nosotros leemos de que Pablo se enojó mucho por esto. Creo que fue Pablo, puede ser que haya sido Pedro o algún otro de los apóstoles. El hecho es que Pablo posiblemente se dio cuenta que los gentiles no iban a entender a lo que él se refería por dones espirituales, iban a pensar que se trataba de algún poder o alguna magia otorgada. Así que él lo explica como dones espirituales al decir que cuando él se junte con ellos, pues se van a dar aliento mutuo, se van a confortar, porque cuando cuando el pueblo de Dios están en unidad, comparten juntos en la oración, en la adoración, en el estudio de la palabra, pues se fortalecen en la fe, se animan a la fe, se estimulan los unos a los otros, manifestando el amor, la unidad, el compañerismo, el ayudarse, si hay alguna necesidad. Muy bien, ahora sigamos en el versículo 13. Pablo dice en el versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo aquí expresa su deseo, que por parte de él está 100% comprometido. Él quiere, su intención es ir a Roma, ir y visitarlos a ellos, pero las circunstancias se lo han impedido. No vamos a especular cuáles fueron esas circunstancias, pero lo que sí nos queda claro por lo que hemos visto hasta acá es que Pablo no fue el que estableció esa comunidad de creyentes, porque hasta entonces él no había ido a Roma, no había llevado el evangelio, pero sí hubieron otras personas, otros evangelistas que tuvieron la misma intención que Pablo y sí llegaron a Roma y establecieron esa comunidad de creyentes, y eso quiere decir que ellos también establecieron su entendimiento doctrinal de quién era Yeshua y el propósito del sacrificio en la cruz. Así que si pudiéramos especular que lo que Pablo quiso asegurarse es que la doctrina que estos creyentes habían escuchado o recibido fuera una doctrina sana. Y por eso al final del versículo 13 nosotros leímos que Pablo dice que la razón por la cual él quiere ir y participar también en su crecimiento espiritual es para que sus enseñanzas y su esfuerzo produzcan frutos sanos y de justicia, como también ha ocurrido en otras comunidades a las que él se ha ido y ha participado y ha ministrado. Muy bien. Seguramente Pablo se dio cuenta que además de Jerusalén, Roma también
era un sitio estratégico. Y no se equivocó, porque de Roma es que ha salido pues el cristianismo y más de 60.000 denominaciones hoy por hoy. Muy bien. Así que Pablo, quien en otras comunidades de creyentes, en otras ciudades, Corintios, Efesios, en los Gálatas, Galacia, él sí estableció esa comunidad de creyentes. Él sí fue el que estableció líderes ancianos y las reglas de lo que era bueno y lo que no era, lo que era aceptable y lo que no era aceptable. Él no quería que Roma fuera la excepción, porque se dio cuenta que Roma, además de Jerusalén, era un sitio estratégico. Vamos a seguir el versículo 14 y 15 juntos. Dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿A qué se refería Pablo con la expresión a griegos y a no griegos? La palabra griegos es la palabra helen, hablando de los helenistas, o sea, de habla griega. Y no griegos no significa no de habla griega. La palabra no griegos es la palabra barbarios, bárbaros. Y es un despectivo que se usaba para hablar de una persona incivilizada. En este caso, la persona incivilizada es simplemente por el hecho de no hablar griego. A los que no hablaban griego eran vistos como incivilizados, como bárbaros, barbarios. Así que Pablo añade: a sabios y a no sabios soy deudor. Vamos a aclarar algo acá. Para Pablo, el judío, el hebreo, en su mente algo está claro, y es que Dios, en el tiempo de Abraham, él dividió el mundo en dos grupos. ¿Cuáles eran esos dos grupos? Por un lado, Dios dividió el mundo en su pueblo elegido, los descendientes de Abraham, Abraham y sus descendientes, los hebreos, y el resto de las naciones. Dios dividió el grupo en dos: los hebreos y el resto de las naciones. La palabra naciones es goín, y de ahí viene la palabra para gentiles también. Así que para Pablo solamente hay dos grupos. Así que cuando él dice a griegos y a no griegos, él está entrando en los términos que pensaban los romanos. Porque para Pablo, tanto los griegos como los no griegos, ambos forman parte de los gentiles, del resto de las naciones, de la palabra goín. ¿Me estoy dando a entender? Por eso él añade: a sabios y a no sabios soy deudor. En otras palabras, a los que son inteligentes o no, los que están en una mejor posición o no, a ambos me siento deudor de compartir el evangelio. Y Pablo tiene la intención de que eso suceda. Y los romanos, los creyentes en Roma, también están incluidos dentro de esa ecuación. Así que los romanos también forman parte de los gentiles a los que él ha sido comisionado para llevar el mensaje del evangelio. La pregunta acá que nosotros tenemos que hacernos es: pero si estas personas a quien Pablo está enviando su carta ya son considerados creyentes, ¿por qué Pablo entonces tiene esta insistencia en que él mismo quiere ir y anunciarles el mensaje del evangelio por parte suya? Quizás lo que nosotros debemos entender es que nosotros lo compartimos en la primera lección, que en el tiempo de Pablo, hace 2000 años atrás, en el tiempo de Pablo mismo, ya habían personas que eran autodenominadas maestros, creyentes, profetas o evangelistas. Esas personas estaban sacando fuera de contexto el mensaje del evangelio, porque estaban sacando fuera de contexto a Jesús, sus palabras, sus enseñanzas, sus mensajes y las cartas de Pablo mismo también. Nosotros vimos 4 ejemplos en la primera lección. Yo les recomiendo que ustedes lo vean. Así que nosotros podemos decir que Pablo quiso asegurarse de que estos creyentes en Roma escucharan el mensaje del evangelio de parte suya, porque ellos podían estar corriendo el peligro de haber escuchado un evangelio sacado fuera de contexto, adulterado. Y esto significaba que no importaba que ellos confesaran que Yeshua era el Mesías o el Salvador, ellos podían estar siguiendo un camino erróneo. Eso quiere decir que para Pablo, confesarse ser creyente, decir que creen en Yeshua, en Jesús, confesarlo como Señor y Salvador, haber hecho una oración, no es suficiente si tu estilo de vida no es acorde con lo que eso representa: seguir a Yeshua, seguir sus pisadas. Muy bien, ¿y cuáles fueron las pisadas de Yeshua? Bueno, las escrituras nos dicen, nos da testimonio el Padre, de que Yeshua como judío, él fue un verdadero hijo de Dios,
porque él vivió acorde y en obediencia y fidelidad a todas las instrucciones que Dios dio en su pacto a Israel. Y el Padre dio testimonio de eso, de que Yeshua fue fiel en todas las cosas. ¿Cómo dio testimonio? Levantándolo, resucitándolo de entre los muertos. Y por eso ha dado eso que tú y yo podemos recibir hoy, que es el perdón de nuestros pecados y la justicia duradera. Y el recibir, el ser llenos de su Ruach HaKodesh, de su espíritu de santidad. Muy bien. Así que Pablo tiene esta intención de asegurarse de que los creyentes en Roma hayan escuchado un evangelio verdadero. Él quiere formar parte. Así que al verse impedido por las circunstancias de que no podía ir a Roma, no dudó por un instante en escribir una carta lo suficientemente larga, algo que era totalmente extraño para su época, donde abunda acerca de principios y fundamentos teológicos y doctrinales de nuestra fe, que en realidad son el alma y el corazón de nuestra fe en Yeshua. Así que de ahora en adelante, desde el versículo 16 en adelante, nosotros nos vamos a detener a examinar cada uno de estos principios que Pablo va a exponer y vamos a tomar el tiempo necesario para sacarlos a la luz. Vamos a dejarlo hasta acá. Deseo con todo mi corazón que el Padre Eterno, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, les bendiga a ustedes y a sus familias. En el nombre de Yeshua el Mesías. Amén.